Bueno, pues yo voy a platicar, espero no aburrirlos, de algunas experiencias que hemos tenido al trabajar en conjunto entre diferentes universidades de México. Algunos ejemplos los voy a dar, por supuesto, de lo que hacemos en mi universidad, ¿sí? Pero me voy a centrar un poquito más en el trabajo en red. Bueno, este es mi país, ¿sí? Es un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Morelos, ustedes saben, cada división que ustedes ven ahí es un estado, creo que es diferente aquí en Argentina, y el estado de Morelos, de donde yo vengo, ay, perdone, pero es ahí, ¿verdad? El estado de Morelos, de donde yo vengo, es este chiquito de acá, ¿sí? Y esto pequeñito que ustedes ven aquí es la Ciudad de México, que es la ciudad capital. Todavía muchos lo conocemos como el DF o el Distrito Federal, ahora ya no se llama así, se llama Ciudad de México. El país, más adelante les voy a mencionar regiones, ¿sí?, del país, pero todo el país está dividido en cuestiones de las instituciones de educación superior, como son universidades, está dividido en 6 regiones. Yo más adelante, las experiencias que les voy a presentar son exclusivamente de la región centro-sur. Y esa región es esta parte, solamente Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro, la Ciudad de México, y Puebla y Morelos. Entonces es una pequeña parte que es una de las regiones en las que está dividida o organizadas las instituciones de educación superior en México, ¿sí? Entonces hay otra red por acá, ¿sí? Hay otra red por aquí, hay otra red por acá, son 5 regiones en total. Entonces más o menos para poner en contexto de lo que les voy a platicar. Ahora en el 2015 éramos 112 millones de habitantes, ahora somos 120 millones aproximadamente, con una tasa de crecimiento anual del 1.8%. No sé qué pasa, no sé si ya no me pasa, creo. Sí, pero ya no, con fuerza, no, no, ahí está. Rápidamente, para poner en contexto, mi universidad es una de las más pequeñas de México desde el punto de vista de las universidades autónomas públicas. Las universidades públicas en México es donde se encuentra la mayor parte y lo más fuerte que hay, y lo mejor, digámoslo así, en cuestiones de investigación. Y la parte de ciencia y tecnología está radicada especialmente en las universidades públicas. Entonces, en cada estado hay una universidad pública autónoma, le llamamos. Más adelante explicaré por qué. Mi universidad cuenta alrededor de 40,000 estudiantes. Ahí estamos organizados en escuelas, facultades, centros de investigación e institutos. Es el primer lugar en calidad de indicadores, ¿no? Con respecto a las autónomas estatales, porque no nos vamos a comparar, por ejemplo, con la UNAM. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene alrededor de 350,000 estudiantes y tiene representación en todo el país, ¿sí? Ofrece un bachillerato general con 10 carreras a nivel técnico, 61 licenciaturas que para ustedes son el pregrado, si no me equivoco, y 48 posgrados divididos en especialidades, maestrías y doctorados en México, en mi universidad. Pues no, ya no me funcionó esto. No, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, para empezar con el tema, estos datos los quiero pasarlos como telón de fondo, digamos, y de una manera muy rápida. Estos son datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe del 2015. Entonces, son algunos de ellos, los menciono rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de pobreza a nivel mundial, cómo estamos, mucha gente desde el punto de vista de más o menos 700 millones de personas viviendo con $1.90 al día, por ejemplo, 1.6 mil millones
de gente en el planeta son pobres, 85% viven en las zonas rurales, 42% de los pobres viven en familias donde ningún adulto tiene al menos 5 años de educación, y así podemos ir hablando de otros indicadores. En el caso de indicadores, por ejemplo, de ambiente, pues ni se diga, ¿no? La parte de la desertificación, la ausencia de servicios, la parte de la pérdida de biodiversidad, la parte de contaminación, etcétera. Entonces tenemos un problema muy fuerte que enfrentar, especialmente desde las universidades. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Y entonces nosotros pensamos, este en realidad es un mundo muy desigual, ¿no? En México, por ejemplo, por mencionar algo, pues tenemos una persona que es, a veces lo catalogan como la más rica del mundo, ¿no? Y a veces en segundo lugar. Pero tenemos altos niveles de pobreza. Entonces, en realidad tenemos una gama ahí, un contraste impresionante. Entonces, ¿es realmente sostenible este mundo tan desigual? Y si no lo es, ¿de qué modo podemos cambiar? Y nosotros pensamos que debemos construir nuevos modelos y estilos de desarrollo basados en una mejor relación sociedad-naturaleza. Y entonces decimos, ¿y cómo logramos esto? ¿Existen alternativas o no existen alternativas? Y entonces viene esta parte del desarrollo sostenible, ¿sí? Esta definición, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Como aquel que es capaz de satisfacer necesidades de generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Y sabemos entonces que el pilar o los 3 pilares del desarrollo sostenible, pues es la parte ambiental, la parte del desarrollo económico, por supuesto, pero también considerando toda la parte social. Entonces, desde este punto de vista, pues se han hecho esfuerzos a nivel internacional, como todos ustedes saben. Primero se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio, y posteriormente, ahora, de aquí al 2030, tenemos el reto, ¿sí? El reto de los objetivos para el desarrollo sustentable, ¿no? O sostenible. Ustedes saben que en este caso, me paso a esta diapositiva, si nosotros comparamos los objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron para ser cumplidos entre el 2000 y 2015, pues eran 7 objetivos que incluían o que hacían mención hacia las personas y hacia el planeta. En cambio, los objetivos para el desarrollo sostenible que se plantean para ser cumplidos al 2030, pues tenemos 17, y entonces pues están incluidos otros temas para ser cumplidos, ¿no? Y bueno, los diferentes países que han firmado, por ejemplo, el Acuerdo de París, pues están haciendo esfuerzos para poder transitar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un reto muy importante, y la pregunta es, ¿podríamos contribuir con estos objetivos de desarrollo sostenible desde las universidades? Esa es nuestra gran pregunta. ¿Cómo podríamos hacerlo desde las universidades? Y entonces, pues poniendo también las funciones de una universidad, ¿sí? Las actividades que realizamos y todo eso, pues en una universidad se investiga, ¿sí? Se forma a ciudadanos, no solamente a un profesional en una materia en particular. La intención es que formemos ciudadanos desde las universidades, es decir, una formación mucho más integral, incluyendo los principios del desarrollo sostenible, ¿sí? Las universidades se involucran en la solución de los problemas de la comunidad, que es una responsabilidad también de nosotros como universidades. Tendremos que desarrollar conciencia social, ¿sí? Debemos construir ciudadanía. Y además, una cosa bien importante, que las universidades debemos de constituirnos en un ejemplo de buenas prácticas, ¿sí? Así es que pues hay que trabajar desde todas las funciones que realiza una universidad para mejorar nuestro aporte a la gestión ambiental, que es el tema que nos ocupa en este evento, ¿no? Y también la construcción de una ciudadanía que sea respetuosa con el ambiente, muy importante, ¿no?
Así es que desde las universidades podemos propiciar una articulación creativa, innovadora, de políticas institucionales que refuerce el compromiso social de nuestras universidades, su calidad, su congruencia y su pertinencia. Importantísimo la parte de ser congruentes, por lo que más adelante les mostraré. En una universidad, entonces, siempre estamos en una reforma curricular constante, la investigación, hacemos extensión universitaria en la mayor parte de las universidades y obviamente la parte de la gestión ambiental en el campus es importantísima, ¿sí? Así es que en conjunto estaremos contribuyendo a la resolución de problemas sociales, pero también las universidades nos tenemos que volver líderes en cuestiones de sostenibilidad. Eso es importantísimo, me parece, por todos los aspectos que he mencionado antes. Así es que una universidad comprometida con la sostenibilidad, podríamos mencionar, para que esta universidad sea comprometida, podríamos mencionar pues diferentes aspectos en los cuales debemos de participar y debemos cumplir. Por ejemplo, debemos ser instituciones abiertas, contemporáneas, reducir nuestra huella ecológica o nuestra huella de carbono, ¿no? La huella que quieran, pero hay que reducirla, ¿no? Hay que desarrollar el potencial humano, optimizar nuestros recursos, no hay muchos recursos para las universidades, así es que hay que optimizarlos. Hay que promover la cultura de los deportes, y uno dice, bueno, ¿y eso para la sostenibilidad qué? Pues también se incluye. La parte de equidad de género, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Y nuestra actuación con sentido de la responsabilidad social. Y entonces, otra cosa muy importante, ¿no? Obviamente no solamente tenemos esa responsabilidad, un principio fundamental es predicar con el ejemplo, ¿sí? No sé, en las universidades argentinas, en mi universidad, con eso de que hacemos mucha investigación, siempre hacíamos la investigación hacia afuera, hace años, ¿no? Y teníamos fama de que muy buenos en cuestiones de investigación en ambiente y ciencias naturales, pero adentro nunca habíamos vuelto los ojos, ¿no? Entonces adentro podríamos tener nuestra universidad como fuera, pero hacia afuera teníamos que cuidar la imagen de la universidad, demostrando que los investigadores éramos muy buenos hacia afuera, pero adentro no. Entonces empezamos a predicar con el ejemplo. Sí, hay que cuidar el ambiente como lo cuidamos dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Ese es un principio que me parece que es muy bueno. Y entonces viene esta parte de la gestión ambiental dentro de las universidades. ¿A qué le llamamos gestión ambiental? Perdón, es un conjunto de prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para primero cumplir con la normativa ambiental. En todos los países tenemos establecida una legislación ambiental que aplica a diferentes niveles. Yo les decía que mi universidad es autónoma, como otras 32, ¿sí? Y autónoma quiere decir que tiene su propia ley orgánica. Se rige por su ley, la cual es aceptada por los diputados, por supuesto. Pero entonces es un gobierno propio, ¿sí? Y se rige por su propia ley. Pero entonces había la interpretación de que toda la legislación en torno al ambiente que había y que aplicaba a nivel de todo el país o de los estados, pues nuestra autonomía nos permitía hacer lo que fuera. Y eso no era cierto, hasta que hicimos mucha labor para poder convencer a las autoridades universitarias de que habría que entrar. Entonces la gestión ambiental sirve para eso, para cumplir con una normativa y que todo esto está enfocado a la reducción de impactos sobre el ambiente y sobre todo para hacer los procesos más eficientes, ¿no? Normalmente la gestión ambiental tiene que ver con tres grandes cosas, ¿no? Una es lo que le llamamos edificios verdes o le podemos llamar como sea. Es decir, que en nuestros edificios estemos dando justamente ese ejemplo de cumplir con normativa, de que todo esté marchando bien, conforme, más bien, para poder reducir impactos sobre el ambiente, ¿sí? Todo lo que se lleva a cabo en un edificio.
una participación pública y responsabilidad social, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que hay que tomar en cuenta diferentes sectores. Sectores de afuera de la universidad, como diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, ¿no? Actores importantes de organizaciones no gubernamentales, etcétera, pero también toda la parte interna, reconociendo cuáles son las diferentes partes que integran a nuestras universidades, si hay gremios, si hay sindicatos, si hay organizaciones de estudiantes, los profesores, etcétera, ¿no? Y la tercera parte es, si en las universidades estamos enseñando y estamos investigando, pues entonces, ¿por qué no enseñamos bajo los principios de la sustentabilidad? ¿Sí? Y ¿por qué no también ofrecemos más programas educativos que tengan que ver con esto? ¿Y por qué no hacemos investigación también incluyendo estos principios de la sostenibilidad? Entonces, en una universidad estos son como los 3 pilares de la gestión ambiental, ¿sí? Y luego, bueno, hay muchas estrategias que se pueden implementar en las universidades, como son, hay que hacernos cargo de los residuos que generemos, de todas las corrientes, ya sea en estado líquido, sólido o gas, como sea, hacernos cargo de esas corrientes de residuos que generamos. Hay que pensar en una eficiencia energética, incluyendo el transporte, sobre todo ahora con el tema del cambio climático, ¿no? También el manejo del agua. Hay que ser responsables para eso, una construcción sustentable, un consumo también, las áreas verdes, hay que tener cuidado con eso, la movilidad también bajo estos mismos principios, la comida, ¿no? Importantísima también, y la administración con medios de comunicación electrónica. Son algunos de los ejemplos en general que podemos establecer como parte de la gestión ambiental de una institución de educación superior. El cómo implementar cada uno de estos, pues entonces ahí vienen las características propias de cada institución, ¿sí? No podemos generalizar porque cada institución tiene sus particularidades. Y esta es una cosa importantísima, lo que le llamamos la ambientalización curricular, pero también tenemos que reconocer que es lo más difícil, ¿sí? Es lo más difícil, no podemos, en las universidades en México no podemos, así, con todas sus letras. ¿Qué es la ambientalización curricular? Es la integración de criterios de sustentabilidad en programas educativos de todos los niveles, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos bachillerato, pregrado y posgrado, tendríamos que comprometernos, todos los profesores, de que transversalmente, independientemente de la disciplina, de la materia, del curso que estemos dictando, debemos de establecer en cada uno criterios de la sostenibilidad. ¿Cómo hacer eso? O sea, si hay, nosotros tenemos profesores que tienen 30 años dando el mismo curso a veces, ¿no? O 30 años, 20 años, lo que sea, y entonces, ¿cómo convencerlos de que realmente entren a estos criterios dentro de una materia? Álgebra, por ejemplo, ¿cómo le haces, no? Entonces eso es bien complicado. Es mejor una ambientalización curricular que una materia, un curso solamente de educación ambiental o de sostenibilidad. La ambientalización curricular es una cosa transversal en todos los cursos y es de lo más complicado, por lo menos bajo nuestra experiencia, ¿sí? Y entonces también hay un montón de dificultades para establecer la gestión ambiental en las instituciones de educación superior. Podemos hablar de muchas experiencias. En general, con algunas universidades mexicanas, lo que todos hemos visto es en que si las las autoridades universitarias no apoyan, definitivamente la gestión no se puede establecer en una institución. Tiene que estar incluida y tienen que estar involucradas las autoridades universitarias. Muchas personas me decían hace tiempo, no, en mi universidad no hace falta, y a paso de 1 o 2 años dicen, sí, es bien importante. Entonces, por ejemplo, tenemos cambios de rectores y llega un rector y apoya muchísimo, 4, 8 años o 6 años, depende de cada universidad, y entonces la gestión ambiental empieza a subir. Apoya con recursos, etcétera, ¿no? Pero viene otro y simplemente dice que no le interesa el tema, entonces empieza a bajar la gestión ambiental. Entonces tenemos así como a veces
altos y bajos, ¿no?, dentro de todo esto. Entonces, para nosotros es importantísimo que se involucren las autoridades universitarias. Y después es, ¿cuáles son las estrategias para que todos los universitarios se apropien de las acciones que se están estableciendo en cada universidad? También, ¿cómo lograr la participación de 40,000 estudiantes en mi universidad? Complejo, es muy complejo. Más aún, ¿cómo lograr la participación de todos los profesores? Porque a veces los profesores pensamos que ya lo sabemos todo y que no necesitamos aprender nada más. Es autocrítica, porque yo misma soy profesora, ¿eh? Entonces, los estudiantes a mí me enseñan muchísimo, con nuevas ideas, con todo eso, pero no todos le entramos, como decimos en México, no todos participamos. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr esto? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros logramos es que el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la universidad. Entonces, que el Consejo Universitario estableciera una política ambiental. Y entonces ahora siempre decimos, hay una política ambiental y es un mandato de la máxima autoridad que es el Consejo Universitario. La política ambiental, entonces es así. Y de pronto pues ya nos ven a mi grupo de trabajo y otra vez aquí vienen estos con la política ambiental. Es así. Y es estar todo el tiempo. Seguramente ustedes también lo han visto. Este es un ejemplo, ¿sí? Otra de las cosas que hemos logrado es justamente establecer una legislación interna dentro de la universidad desde el Consejo Universitario. Ya les había mencionado la política ambiental. Tenemos también un acuerdo del Consejo Universitario en donde se crea el grupo auditor interno, ¿sí?, en materia ambiental en nuestra universidad. También por el Consejo Universitario hay un grupo de profesores que pues se ha preparado para hacer auditorías internas solamente. Tenemos otro acuerdo en el que se establecen políticas transversales de sustentabilidad para la universidad. Ese también es un documento importante que tienen que seguir todos los universitarios. Y otra cosa que hicimos dentro de la universidad es algo que le llamamos Manual Verde Universitario, que es un manual de procedimientos. ¿Sí? Si le quieren echar un ojo, pues se los podemos dejar en PDF más adelante, o enviárselos por el correo y todo eso. Entonces, bueno, así son diferentes ejemplos, por mencionar algunos solamente, para asegurar que la autoridad esté implicada en la gestión ambiental de la universidad. Y después, pues el trabajar en colaboración es una cosa que nos ha dado muchos beneficios, ¿sí?, el trabajar en colaboración. ¿Y qué significa esto? No solamente el trabajar en colaboración al interior de la universidad, porque eso es importantísimo, trabajadores universitarios, estudiantes, etcétera, ¿no?, sino trabajar en colaboración con otros colegas de otras universidades. Y es ahí donde nos fuimos a formar redes, ¿sí? Ejemplo, que esta que ustedes ven aquí, que se llama Red de Sustentabilidad Ambiental, yo la estoy coordinando desde hace un par de años, cuando nació, y ya Óscar les decía hace ratito de la NUYES. ¿Qué significa la NUYES? La NUYES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es una, esa NUYES pues son todos los rectores de las universidades públicas y privadas. En esa NUYES están involucradas o están incluidas alrededor de 190 universidades públicas y privadas, pero que cumplen con ciertos indicadores. ¿Sí? No todas están ahí, las públicas, las privadas sobre todo. Si cumplen con ciertos indicadores, entonces son aceptadas dentro de la NUYES. Entonces, esta red que ustedes ven acá, solamente es la red de la parte centro del país, que les hablaba hace un momento. Entonces, cada región del país pues tiene una red. Lo importante es que aquí, en esta NUYES, pues es asamblea de rectores de todas las universidades. Y desde ahí surgen estas redes. El Complexus es otra red que tiene menos universidades, pero que está un poco más al norte, ¿no? Aunque no, ellos no discriminan regiones. Por ejemplo, mi universidad también pertenecemos al Complexus, ¿no? Y esta que estamos mostrando aquí también es una red de universidades, pero a nivel del estado de Morelos solamente, para que estamos trabajando en conjunto también para hacer la gestión ambiental. Y luego tenemos la ARIUSA. La ARIUSA es una alianza de redes iberoamericanas. Esta ya es una red de redes, ¿sí?, que también estamos involucrados dentro de esta alianza.
importantísimo trabajar, acá ya estamos hablando de más de 200 universidades, ¿sí? Y muy importante por compartir experiencias. El trabajo en colaboración es muy importante para compartir experiencias, ¿sí? Entonces, la red de sustentabilidad ambiental de la región centro-sur de México, que es la que yo estoy coordinando en este momento, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos trabajado, simplemente a nivel de red, ¿sí? Para poder fortalecer la gestión ambiental. Esta red pues fue aprobada por unanimidad por todos los rectores de esa región, como les mencionaba, y tenemos diferentes avances. Es una red que empezó a trabajar el año pasado. Y dentro de esos avances hemos tenido varias reuniones y ya cada representante de las universidades ha presentado un diagnóstico de su universidad, cómo está en materia de gestión ambiental. Y esos avances son pues utilizando indicadores, que es muy importante para poder hacer la evaluación de los avances. Si no, no tenemos algo real. Después hicimos un ejercicio de una cosa que le llamamos ecotest, ¿no? Con base en una guía que elaboró la NUYES, de la cual ya les he platicado, y la Semarnat. La Semarnat es el Ministerio de Ambiente de México, ¿sí? Que se llama Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿sí? Entonces, bueno, y una memoria. Esta memoria no les voy a platicar mucho porque está en proceso de la revisión. ¿Cómo se dice cuando alguien revisa si está todo bien escrito, de estilo, corrección de estilo y todo eso, y va a ser publicado durante el año 2017. Estamos también tramitando el ISBN y todo eso, pero es una memoria en donde se consigna un libro, va a ser un libro donde se consigna todas las experiencias de estas universidades, ¿no? Les voy a pasar una serie de gráficas que va a ser muy rápido, ¿sí? Son los resultados de lo que obtuvimos en este ecotest. También no está completo porque apenas les estoy presentando ahora los resultados de 14 universidades, ¿sí? De esta región centro-sur de Anuyes. Esta guía nos habla tanto cómo se encuentran los programas de un sistema de manejo ambiental, el nivel de compromiso de cada institución, la funcionalidad, la energía, agua, las compras sustentables, que también es un tema importante pero pendiente porque no se aplica bien, el uso responsable de materiales de oficina, la parte integral de los residuos. Son temas que están incluidos dentro de esta guía, ¿no? Entonces, rápidamente les muestro, como les decía, esto no le hagan caso, es mucha información, pero lo único que quiero mencionarles es que dentro de esta guía incluimos nosotros 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. El verde es como una especie de semáforo, ¿no? El verde es que la situación está bien, el amarillo no tan bien ya, y el rojo es que estamos malísimo, ¿sí? Entonces, nada más para mostrárselos en las siguientes diapositivas. Fíjense, ¿quiénes de estas universidades? Aquí ustedes pueden ver las universidades, pues sus siglas, ¿no? Pero ¿cómo estamos en materia de programa de sistemas universitarios de manejo ambiental? Pues la mayoría tenemos, se dan cuenta, las barras son verdes. Entonces todos tenemos nuestros programas de manejo ambiental, casi, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de compromiso? Quiere decir, ¿qué tanto se apoya dentro de la institución a ese sistema de manejo? Y entonces, aquí ya empieza a haber problemas, ¿no? La mayor parte son amarillos y uno que otro rojo por ahí, ¿no? Luego, ¿cómo funcionamos dentro? Hay infraestructura, hay recursos, hay todo eso, y bueno, ahí digamos que más o menos también podemos decirlo de esa manera, ¿no? Energía, ¿qué tanto estamos haciendo actividades en cuestiones de la energía en nuestras instalaciones, ¿no? No hay rojos, quiere decir que todos estamos ahí trabajando en función de los diferentes aspectos relacionados con la energía para bajar emisiones, para una serie de cosas. El agua, fíjense cómo estamos en agua, ahí incluye cómo usamos el agua potable y cómo tratamos nuestras aguas residuales, ¿sí? Sobre todo. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables en materia de agua residual también? En cuestión de compras sustentables, vean esto. O sea, la gente que está encargado de compras no entiende todavía el concepto de qué es una compra sustentable. Entonces, ahí tenemos un problema y hay que estar ahí capacitando, ¿no? En el uso responsable de materiales de oficina, pues por ahí está igual, o sea, no estamos nada bien.
En el manejo integral de residuos resulta que la mayor parte de las universidades piensa que un sistema de gestión ambiental es exclusivo, es aplicarlo exclusivamente al manejo de residuos. Entonces la mayor parte habla de qué hacer con la basura o qué hacer con sus residuos que genera, ¿sí? Eso es lo que encontramos. En cuestiones de capacitación, de difusión, también pues todos lo hacemos bien, supongo, ¿no? Y entonces el problema es que no sabemos en cuanto a indicadores cuál es el impacto de toda esa difusión y capacitación. Este es el problema, el seguimiento y la evaluación. O sea, las actividades y estrategias que estamos implementando, ¿qué está pasando con ellas? ¿Están dando buenos resultados o no? Resulta que no lo sabemos porque no damos un seguimiento, ¿sí? Vean aquí esto. Y este es un resumen de todo, ¿sí? ¿Cuál es la calificación de todas las universidades? Vean que no hay verdes, ¿no? O sea, nos falta mucho trabajo por hacer todavía, ¿sí? Tenemos ahí amarillos y rojos, y este es el resumen final. Las barras que están en azul significan las puntuaciones totales de acuerdo con la guía, ¿sí? Y lo que tenemos en amarillo y en rojo, pues son los resultados de nuestras universidades, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un índice de qué es lo que tenemos que hacer y dónde debemos de tener mucho más cuidado. Hay otros modelos de indicadores, por ejemplo, otros que desarrollaron desde el Complexus, que agrupan sus indicadores mucho más allá de lo que nosotros hicimos. Aquí también se habla de identidad institucional, de educación, de investigación, de extensión y difusión y también de vinculación, ¿no? Aparte de lo que nosotros aplicamos. Y entonces, ¿para qué nos sirven estos datos, no? Pues justamente para ver en dónde hay que poner mayor atención. Y por otro lado, nosotros nos sirvieron, ¿saben para qué? Fuimos con los rectores cuando estaban reunidos y les dijimos, vean, esto es lo que tenemos. Y hay que poner más atención aquí, aquí, aquí y aquí, que es donde más estamos mal. Y ahí tienen los resultados de su universidad. Entonces estamos esperando las reacciones de los rectores ahora, ¿no? Y otra de las estrategias puede ser la certificación ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del ISO 14001, ahora ya está la versión 2015. ¿Para qué sirve? Pues quizás para tener un referente externo y obligar a la gente del interior a realmente someterse a lo que dice la ISO 14001, por ejemplo. Es una obligación. Entonces es algo como obligar un poquito más. En mi universidad ha dado resultado la parte de la certificación ambiental, así es que por ahí está, ¿no? Y justo estaríamos certificando el sistema de gestión ambiental aplicado, ¿sí? Ya para terminar y no cansarlos más, algunas consideraciones finales. ¿Se acuerdan que el tema o el título de mi plática era al final una pregunta que decía oportunidad o utopía? ¿Qué es de las dos? ¿Qué cosa es oportunidad? Y de acuerdo con esta definición, dice que es la probabilidad de ocurrencia del suceso positivo multiplicado por sus problemas y beneficios. Esa es la oportunidad. ¿Y qué significa utopía? Proyecto, deseo o plan ideal, atrayente y benéfico, generalmente para la comunidad, que es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación sea irrealizable. Apliquen esto a la gestión ambiental, por favor, en las universidades. Sin embargo, la utopía expresa una rebelión frente a la realidad y propone su transformación. Otra vez, aplíquenlo a la gestión ambiental en sus universidades. En consecuencia, una universidad sostenible podrá ser una oportunidad o podrá ser una utopía. Y creo que eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto le damos? ¿Qué tanto lo convertimos en una oportunidad o lo dejamos en utopía simplemente? Con todo lo que esto conlleva en función de la responsabilidad de las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias.